Algo que me encanta hacer con los estudiantes es mostrarles cómo los órganos se acomodan dentro del cuerpo humano. Pero la parte que más me gusta es abrir el pericardio para que vean corazón humano real. Bueno, este último tiempo estuve pensando en el corazón porque hace poco estaba corriendo una media maratón con mi hermano, hasta que sufrió un ataque cardíaco. Muchos creen que los ataques cardíacos les pasan a personas mayores, poco saludables o a los que no se ejercitan, pero eso no es tan cierto. Así que hoy usaremos la historia de lo que le pasó a mi hermano como un buen ejemplo para aprender sobre qué sucede durante un ataque cardíaco, qué lo causa y qué es lo que todos, independientemente del estado de salud o condición física, pueden hacer para reducir el riesgo de un ataque u otras enfermedades cardiovasculares. Además, hablaremos de qué fue lo particular que le pasó a mi hermano y de las adaptaciones fisiológicas que harían que cualquier corazón sea más resistente a estos eventos cardíacos. Será un video desde el corazón, así que a darle. El ataque cardíaco tiene un nombre elegante: infarto de miocardio. Mio es por músculo, cardio es por corazón. Infarto significa muerte del tejido por falta de irrigación sanguínea. Así que un ataque cardíaco o infarto de miocardio es cuando se bloquea el flujo sanguíneo hacia una parte del músculo cardíaco privándolo de oxígeno y nutrientes, haciendo que ese tejido muscular muera si no se restablece el flujo. Pero, ¿qué es lo que causa este bloqueo en el flujo sanguíneo? Bueno, si observas estas dos arterias, puedes ver la arteria coronaria derecha aquí y la arteria coronaria izquierda aquí. Coronaria significa corona. Los primeros anatomistas pensaban que estas arterias rodeaban la parte superior del corazón como una corona. Son las arterias principales que suministran sangre al miocardio del corazón. Y también verás que continúan ramificándose en arterias pequeñas que llevarán sangre a áreas específicas del corazón, como esta grande, la arteria descendente anterior izquierda, y la menciono en particular por la historia que voy a hablar después sobre mi hermano. Y porque suele tener un apodo, la hacedora de viudas, porque si se llega a obstruir demasiado esta arteria, puede resultar en muerte, ya que irriga una vía muy grande del corazón, no como pasaría, por ejemplo, con una de estas ramas más pequeñas, lo que causaría un ataque cardíaco más leve. Pero ¿qué es lo que genera estos bloqueos? Bueno, el sospechoso de siempre es la enfermedad de las arterias coronarias. La enfermedad de las arterias coronarias es cuando esas arterias desarrollan algo llamado ateroesclerosis. La aterosclerosis es acumulación de placas dentro de la pared de la arteria. Estas placas son depósitos grasos formados por colesterol, calcio y otras sustancias que se han incorporado a la pared de la arteria. Y en este caso hablamos de placas que se forman en las arterias coronarias o en cualquier rama de las arterias coronarias. Pero la aterosclerosis puede afectar a cualquier arteria del cuerpo. Podrías tener estas placas acumulándose en las arterias carótidas que irrigan el cerebro, produciéndote un accidente cerebrovascular. Con el tiempo, y hablo de años, estas placas pueden seguir creciendo, obstruyendo o bloqueando aún más la arteria y por lo tanto bajando bastante el flujo sanguíneo por el bloqueo. Pero tal vez digas: oye Jonathan, ya sé, el bloqueo se volverá tan grande que un día te dará un ataque cardíaco, es una obviedad. Bueno, no exactamente, porque aquí está lo increíble. Las personas no suelen desarrollar síntomas hasta que una arteria coronaria o una de sus ramas esté ocluida en un 70%. Ese porcentaje puede variar un poco dependiendo de dónde esté el coágulo dentro de la vasculatura coronaria y de las diferencias individuales. Pero el punto es que existe una gran cantidad de obstrucción antes de generar síntomas. Y también es la razón de por qué es tan inquietante, porque pasa de manera silenciosa sin que te des cuenta. Sin embargo, existen herramientas de detección que puedes usar para saber tu riesgo y si tienes placa acumulada. Vamos a hablar de esas herramientas más adelante en este video. Pero incluso un vaso coronario ocluido en un 70% todavía sigue sin ser suficiente para causar un ataque cardíaco. Y lo que intento explicar es que no es que llegas al 71% y de golpe tienes un ataque cardíaco. Si la placa está estable, las personas primero tienen un dolor en el pecho por esfuerzo físico. Por ejemplo, podrían empezar a subir las escaleras o esforzarse de alguna manera y sentir ese dolor. Pero cuando dejan de esforzarse y descansan, el dolor desaparece. A esto se lo denomina angina estable. Angina a veces se la confunde con la otra angina, pero son cosas distintas, chicos. Tenemos la angina de garganta y la que estamos hablando es del pecho, así que no las confundas. Pero se la llama estable porque es predecible con el esfuerzo y se va al descansar. Y angina se refiere a ese estrangulamiento o tipo de dolor en el pecho que se experimenta durante la angina estable.
Bueno, técnicamente la placa podría seguir haciéndose más y más grande hasta que la persona tenga un dolor en el pecho incluso descansando y esto resulte en un ataque cardíaco. Igualmente, lo más común es que las personas tengan un ataque cardíaco cuando la placa se rompe. Cuando se rompe o se fragmenta, el cuerpo responde formando un coágulo, como si intentara reparar esa ruptura. Pero esta no es una buena respuesta porque este coágulo se forma muy rápido y puede bloquear completamente la arteria, dando como resultado lo que la persona percibe como un ataque cardíaco. Síntomas como dolor o presión en el pecho que puede irradiarse al brazo, el cuello o la mandíbula, mala respiración, náusea, sudoración o incluso aturdimiento. Y algo importante a saber es que los síntomas pueden ser más sutiles en las mujeres, como fatiga o sensación de indigestión, por lo que los ataques cardíacos se pueden pasar por alto. Pero si alguien sí tiene un ataque cardíaco, el tiempo es muy importante. El miocardio del corazón es resistente, sí, pero soporta muy poco el flujo sanguíneo disminuido. Dicen que entre 30 a 60 minutos, pero el daño irreversible comenzaría en 20 a 40 minutos con una obstrucción total, extendiéndose hasta esos 30 a 60 minutos si todavía hay algo de flujo. Pero esto depende de dónde está obstruido exactamente, como está en la arteria descendente anterior izquierda, la hacedora de viudas, o en una rama más pequeña. También depende de algunas muy interesantes variaciones individuales que una persona podría tener en su corazón que lo vuelve más resistente a los ataques cardíacos. Vamos a hablar más adelante de esas variaciones, pero fuera de esas variaciones, cuanto antes llegues al hospital para que te atiendan, mejor. Algunas intervenciones incluyen fármacos trombolíticos para intentar romper el coágulo y posiblemente incluyen una angioplastía en la que te meten un catéter por la arteria radial o femoral que avanza hasta las arterias coronarias. Un alambre guía atraviesa la obstrucción y luego se infla un globo para comprimir la placa y ensanchar el vaso, restableciendo el flujo. Se coloca un stent, que es un tubo de malla metálica para mantener la arteria abierta, y el globo se desinfla, se retira el catéter y esta intervención coronaria percutánea se completa en tan solo 20 a 30 minutos para el procedimiento principal, lo cual es una locura. Pero hablemos ahora sobre qué es lo que aumenta el riesgo de tener o desarrollar placas en las arterias coronarias. Algo que nos lleva directo al revestimiento interno de tus arterias, la túnica íntima. Cualquier cosa que dañe o irrite la túnica íntima conducirá a la formación de placa. Se da con hipertensión arterial, ya que la alta presión pone estrés mecánico sobre la íntima. Sustancias químicas como la nicotina también pueden dañar e inflamar la túnica íntima. Y hasta niveles altos y crónicos de glucosa en sangre, por una diabetes no controlada, pueden dañar e inflamar el revestimiento interno. Suma estos factores con el incremento de ciertos tipos de colesterol, más la genética de la persona que la predispone a tener un colesterol alto y problemas de coagulación, y tendrás la receta perfecta para la formación de placas. Y lo que resulta revelador es que esto le llega a pasar a personas que se ven saludables, como deportistas o gente que se ejercita. Incluso siendo fitness, factores como colesterol alto no diagnosticado o antecedentes familiares llevarían a acumular placa. Lo que nos trae al ataque cardíaco de mi hermano. El mes pasado estaba en San Luis Obispo, California, con mi hermano Jeff y su cuñado Jeremy, que como saben además es mi socio aquí comercial en el lab, y mi mejor amigo Greg, quien por cierto acababa de terminar su quimioterapia por cáncer testicular, quien fue por ahí para correr 50 kilómetros con unos 60 obstáculos porque parece que eso haces cuando terminas tu tratamiento contra el cáncer. Pero los otros, los 3 simples mortales, estábamos ahí para el Spartan Beast, una media maratón tipo trail con 30 obstáculos. Para sumar algo de contexto, los 4 ya habíamos corrido otra 4 semanas antes. O sea, mi hermano ya había entrenado antes del maratón y completado otra maratón sin ningún problema. Bueno, salvo esos problemas que todos experimentan mientras corren, como el dolor que todos sienten durante los últimos kilómetros cuando empiezas a cuestionarte cada decisión que tomaste en tu vida. Pero igual, no hubo ningún problema cardíaco en esa maratón. Y también entrenó para este Spartan Beast. Lo que nosotros hacemos en estas competencias es dividirnos en diferentes grupos por edad porque tiene 10 años más que yo. La verdad no ofende Jeff, pero eso implica que no comenzamos con él a la vez. Así que creamos una especie de tradición en la que Jeremy y yo terminamos primero y luego caminamos como 1 kilómetro, más o menos, para ver a Jeff en la parte más dolorosa del evento porque es divertido ver a la gente incómoda cuando uno ya no lo está experimentando porque ya terminó. Pero diría que la parte más dolorosa es el último kilómetro porque tienden a acumularse varios obstáculos uno tras otro tras otro. Y, para que anoten por ahí, si alguna vez va a este evento, vuelvan y miren el lanzamiento de lanza.
porque si quieren ver algunos berrinches gemísticos entretenidos, se van a sorprender con el lanzamiento de lanza. El lanzamiento es uno de esos obstáculos para el que puedes entrenar, pero como depende tanto de la habilidad, llega a ser un obstáculo casi imposible para muchas personas. Y cuando las personas fallan, todas las emociones acumuladas en los 20 kilómetros previos aparecen de maneras muy coloridas, porque esa persona que acaba de fallar con la lanza sabe que tendrá que hacer 30 burpees como castigo, lo que nadie quiere hacer en ese momento. Y hay otra cosa más para que anoten. Perdón chicos, pero debo decirlo, pero si alguien de la dirección o el dueño o la gerencia de Spartan ve este video, los Spartans parece que ya no son lo que solían ser. Porque para los que no lo saben, antes eran 30 burpees por cada obstáculo que fallabas. No solo el de la lanza. Ahora, en lugar de que la gente haga 30 burpees por fallar en cualquier otro obstáculo, te condenan a este circuito infinito por fallar en la lanza, lo cual no le importa a nadie. He visto personas acercarse y solo tocar el obstáculo como su intento y luego ir a correr a uno de esos delicaditos circuitos, pero si hicieran que los competidores hagan los 30 burpees por cada obstáculo, ni intentarían hacer ese pequeño desvío, pero a este ritmo podrían llamarlo tranquilamente carrera de trail con obstáculos opcionales. Los burpees era lo que hacía que sea Spartan. Les inyectaban miedo a la gente mientras corrían estas carreras, no estos estúpidos y delicaditos circuitos. Y ya me desahogué. Entonces fuimos a esa zona a buscar a mi hermano, y parecía que se estaba tardando un poco más de lo normal. Así que claro, empezamos a hacer chistes diciendo que se estaba tomando su tiempo, o una clase de yoga, disfrutando de la maravillosa vista del paisaje, pero pasaba el tiempo, y ahí sí empezamos a preocuparnos e intentamos mandarle un mensaje. Si bien en muchas carreras solemos tener buena señal de teléfono, pasó que justo en esta fue horrible, así que no llegaban los mensajes. Entonces Jeremy dijo, puedo mandarle un mensaje usando el servicio satelital que tengo en mi nuevo y muy caro iPhone. Yo no tengo esa función en mi iPhone porque soy tacaño y tengo el mismo teléfono desde hace 6 o 7 años, el cual se ganó su lugar en la familia que les podría contar después. Pero Jeremy logra que llegue un mensaje y llega un mensaje de vuelta de Jeff que dice, estoy en el hospital, no es broma, AFib. Ahora, hay 3 cosas que necesitamos aclarar de este mensaje. Una, el hecho de que tuvo que aclarar que no bromeaba, demostrando que cuando estamos juntos nos comportamos salvajemente como adolescentes y no tomamos las cosas en serio. 2, que sí teníamos una situación de emergencia por delante de la que sabíamos poco en ese momento. Y 3, él dijo, AFib, no ataque cardíaco. Y aquí es donde la fisiología de esta historia es interesante. Mi hermano ya había avanzado varios kilómetros, estaba en las varas tipo mono, pero cuando saltó de ese obstáculo, notó que su corazón se aceleró y que le estaba costando respirar, pero sin dolor en el pecho ni nada que él considerara algo importante o serio. Notó que los síntomas bajaban al caminar o descansar, pero cuando empezaba otro obstáculo o hacía esfuerzos, los síntomas volvían a hacerse notorios. En algunos obstáculos, empezó a sentirse mareado y a tener visión tipo túnel como si fuera a desmayarse. Luego los síntomas empezaron a ser más persistentes, que de hecho lo hicieron arrodillarse, y entonces lo vio una mujer. Se acercó a preguntarle si quería ayuda, él dijo que sí, y ella fue a buscar al personal de Spartan, que lo subieron a un vehículo y lo llevaron a la carpa médica. Los paramédicos de la ambulancia llegaron y le hicieron un electrocardiograma. Una vez que obtuvieron los resultados, los paramédicos le dijeron, vendrás conmigo, compa. Y la razón de esto es que el paramédico vio fibrilación auricular en el resultado y por eso lo iba a llevar al hospital. La fibrilación auricular o AFib es la arritmia cardíaca más común. ¿Qué es una arritmia? Es un latido cardíaco irregular. Específicamente en la AFib, las cavidades superiores del corazón, las aurículas, laten caótica e irregularmente. Las cavidades auriculares no laten igual con las ventriculares inferiores, causando que sean latidos rápidos y fuertes, con dificultades para respirar o mareos. Síntomas que estaba experimentando mi hermano. Una de las mayores preocupaciones con la AFib es la formación de coágulos, debido a que las cavidades auriculares están como aleteando en vez de contraerse por completo. Parte de la sangre se acumula o se estanca en las cavidades auriculares formando coágulos. Si se forma un coágulo en una de las cavidades auriculares, se desplazaría desde el corazón hacia los pulmones si se forma en la aurícula derecha, o incluso subiría al cerebro si el coágulo se forma en la aurícula izquierda, lado donde suelen formarse coágulos durante la AFib. Además, los latidos rápidos sobrecargarían al corazón, por lo tanto hay que evitar que los pacientes estén en fibrilación auricular por mucho tiempo.
En la ambulancia intentaron utilizar medicamentos para controlar la frecuencia cardíaca y realizaron una cardioversión, que es aplicar descargas eléctricas para que vuelva a su ritmo sinusal. No pudieron mantenerlo en ritmo sinusal normal en la ambulancia, pero al llegar al hospital le realizaron una cardioversión más fuerte o con más intensidad. Lo sedaron para hacerle esto y pudieron devolverlo a su ritmo sinusal normal, pero también revisaron sus niveles de troponina. La troponina es una enzima muy relacionada a los ataques cardíacos porque esta enzima la liberan las fibras del músculo cardíaco cuando están dañadas o estresadas, lo cual pasa durante un ataque cardíaco. Y él sí tenía los niveles elevados de troponina, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Era AFib, un ataque cardíaco o tal vez otra cosa? Bueno, la AFib puede aumentar los niveles de troponina porque el corazón se sobrecargó por esa rápida frecuencia cardíaca. Además, aplicar descargas eléctricas también sobrecarga el corazón y por eso esto puede elevar la troponina. El equipo médico debatió si el nivel de esta troponina era resultado de la AFib y de las descargas o era otra cosa. Y en este punto mi hermano ya estaba estable y no tenía ninguna molestia. Así que lo monitorearon por la noche y chequearon los niveles de troponina cada pocas horas. Si la troponina bajaba significativamente por las muestras de sangre, el equipo se inclinaría a que era más probable que se debiera a la AFib y a la cardioversión. Sin embargo, si la troponina permanecía elevada o incluso subía, sería muy malo porque implicaría que pasaba algo más y tendrían que hacerle una angiografía y evaluar sus arterias coronarias. Al final, el nivel de troponina subió. Le realizaron una angiografía a la mañana siguiente y el cardiólogo encontró que tenía una oclusión o bloqueo del 50 al 60% en su arteria descendente anterior izquierda, la del apodo, la arteria esa hacedora de viudas. Y aquí tenemos que charlar de lo importantísimo que es evaluar y monitorear el corazón y la salud cardiovascular para todo el mundo y sin distinción, incluso para los que se ejercitan, porque el diagnóstico final de mi hermano fue un infarto de miocardio tipo 2 secundario a fibrilación auricular. Técnicamente sí, él tuvo un ataque, pero no el típico ataque cardíaco. De ahí la clasificación de infarto de miocardio tipo 2. Como dije, la mayoría de los ataques pasan cuando la placa se rompe, lo que estimula la formación de un coágulo. Y el ataque cardíaco, el más típico, es un infarto de miocardio tipo 1. Pero ese no fue el que afectó a mi hermano. Con una oclusión del 50 al 60%, entrenar para una maratón, correr una maratón y entrenar para Spartan no fue una carga suficiente para su corazón como para inducir síntomas o provocarle un ataque. Y si él no tenía ese AFib, nada habría cambiado. Él habría terminado la carrera como una más de tantas. Y hay una buena razón de por qué uno puede hacer mucho ejercicio y aún así no tener síntomas, incluso con placas acumuladas. En la anatomía se estudian mucho los circuitos colaterales o a veces simplemente se les dice colaterales. Los colaterales son arterias provenientes de dos fuentes diferentes que pueden irrigar una misma zona y están por todo el cuerpo, incluido el corazón. Si el suministro principal de sangre hacia el área estuviera bloqueado o afectado, el colateral puede asumir esa función y aportar flujo sanguíneo a esa zona. Pero aquí hay algo muy interesante. Cuando desarrollas placas en tus arterias coronarias, el corazón fabricará colaterales nuevos. O sea, que hay una placa que se desarrolló en esta arteria reduciendo el flujo sanguíneo hacia esta zona. Este vaso sanguíneo cercano podría generar más colaterales o hacer crecer más vasos sanguíneos con el fin de compensar y abastecer esa zona con suficiente sangre. Ahora no va a crecer una arteria de este tamaño. Los colaterales van a ser vasos muy pequeños como las arteriolas, que son arterias diminutas, y también los capilares, que son incluso más pequeños que las arteriolas. Pero el crecimiento de estos pequeños vasos sanguíneos sí marca una diferencia en el flujo sanguíneo y vuelve a las personas más resistentes a los infartos de miocardio. Pero quiero ser claro aquí. No estoy diciendo, oye, desarrollemos placas para estimular la vasculatura coronaria y que crezcan más colaterales. Nuestro cuerpo lo hace por sí solo para protegerse, pero ¿sabes qué otra cosa estimula el desarrollo de nuevos colaterales? El ejercicio cardiovascular constante. Y ese es el tipo de estímulo que queremos que impulse el desarrollo de nuevos vasos colaterales hacia el corazón. Entonces, volviendo a mi hermano, él seguro desarrolló colaterales, sí, por la placa, pero también por su entrenamiento. Su corazón recibía buen flujo sanguíneo incluso cuando aumentó la demanda cardíaca por el entrenamiento y las carreras, pero en este último Spartan fue el AFib
que se agregó a todo el ejercicio, lo que llevó las cosas hasta el límite. La AFib presionó más al corazón al punto en que esa obstrucción del 60% pasó a ser un problema y ni siquiera sus colaterales lo compensaron, causando su ataque cardíaco y niveles altos de troponina. Pero ¿cuál fue la causa de la AFib? Bueno, eso no lo tenemos claro. Pensamos en una combinación perfecta de viajes, deshidratación, falta de sueño antes de la carrera y además ese día consumió más cafeína mientras precalentaba. Ahora no quiero asustarlos con el uso de la cafeína, pero las arritmias son un posible efecto secundario cuando se toma más cafeína de la que se está acostumbrado, en especial si eres nuevo con la cafeína, o sea que no la ingieres demasiado durante la semana. Así que, si pruebas algo nuevo como un suplemento antes de entrenar, lo mejor es empezar por el extremo más bajo y ver cómo responde tu cuerpo antes de pasar una dosis más alta. Bueno, hoy mi hermano está bien, está con un cardiólogo decidiendo el mejor plan de aquí en adelante. Si su obstrucción era del 70% o más, entonces le hubieran puesto un stent durante el procedimiento en California. Esa sigue siendo una opción que están evaluando junto con cambios de estilo de vida y el potencial uso de medicamentos. Y seguro estarán preguntándose, ¿él debería seguir ejercitándose en esta situación? Y con muy pocas excepciones, la respuesta es sí. Lo que no quiero que hagan con este video es que le escapen al ejercicio porque podrían tener placa acumulada en sus arterias sin detectar. Porque el ejercicio sigue bajando muchísimo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Como dije, ayuda a desarrollar nuevos vasos sanguíneos colaterales. Y lo que vivió mi hermano pudo haber sido peor si no hubiera ido a entrenar. Lo que sí quiero que se lleven de esto, además de aprender algo de anatomía y fisiología, es que quieran estar al día con el cuidado de su salud cardiovascular, más allá de su estado físico. O sea, haciéndote controles anuales, controlando la presión arterial, con análisis de sangre para ver tus niveles de glucosa y de colesterol, hemogramas, perfiles metabólicos completos y otras pruebas dependiendo de tu estado de salud, edad y factores de riesgo. Y a partir de los resultados, tanto tú como tu médico tendrán una idea del riesgo que hay de tener placas. Y si eres de alto riesgo, tu médico puede pedir otro estudio adicional, como la tomografía de calcio coronario, que básicamente detecta y cuantifica la placa calcificada en las arterias coronarias. Y si eso muestra algo preocupante, tu médico puede pedir una angiografía con tomografía computada, que le da imágenes de las arterias coronarias con contraste. Y con esto tener una idea más concreta de cuánta placa y calcio se acumuló en las arterias coronarias. Y por supuesto, haz todo lo que puedas para mantener un buen estilo de vida y bajar ese riesgo. Sí, y solo si tu médico no te pidió lo contrario, sigue ejercitándote, porque ayuda a la presión arterial, con el colesterol y baja el riesgo de disfunción metabólica como la diabetes. La dieta, obviamente, también es parte importante de esto. Y sobre todo, evita fumar. Dormir poco y el estrés también se vinculan a un mayor riesgo cardiovascular. Así que no olvides dormir ni a tu salud mental. Gracias por ver y apoyar el canal y sobre todo a ustedes por querer saber más de la gran anatomía y obvio, hasta el próximo video.